Un día común, el millonario pasaba por la calle cuando vio a su exnovia esperando el autobús. Pero algo lo paralizó. Junto a ella estaban 3 niños que eran idénticos a él. Lleno de preguntas, se acercó sin saber que lo que iba a descubrir cambiaría su vida para siempre. El tráfico estaba completamente detenido en la Avenida de la Liberación, en el vibrante corazón de Ciudad del Sol. Mateo Navarro, un hombre de negocios implacable y con una fortuna forjada en el acero de la ambición y la tecnología, golpeaba rítmicamente los dedos contra el volante de su reluciente Mercedes-Benz, mientras mantenía una conversación telefónica que definía el destino de un imperio. No vamos a ceder en esta propuesta. Si no aceptan nuestras condiciones, simplemente encontraremos otro socio que sí aprecie el valor de lo que ofrecemos. Espetó con la frialdad de quien no tolera objeciones, cortando la llamada sin esperar réplica. Su mirada, antes fija en el horizonte de sus imperios financieros, se desvió por un instante hacia el otro lado de la calle, como atraída por una fuerza invisible, por un destino que había eludido su conciencia durante años. Fue un parpadeo, una fracción de segundo que, sin embargo, cambiaría la trayectoria de su existencia de manera irrevocable. En ese momento, no sabía que esa distracción fugaz sería el umbral de una revelación que lo sacudiría hasta los cimientos de su alma, despojándolo de la armadura de su éxito y exponiendo la vulnerabilidad de un pasado que creía sellado y olvidado. La ironía era cruel. El hombre que controlaba millones, que movía hilos en el mercado global, estaba a punto de ser confrontado por la más simple y poderosa de las verdades humanas, una verdad que había ignorado por demasiado tiempo. Sentada en la parada del autobús, ajena al frenesí del tráfico y al drama silencioso que se desarrollaba a pocos metros de ella, había una mujer. Estaba rodeada por 3 niños pequeños, rubios y llenos de energía, que jugueteaban riendo y dándose empujones leves. Una coreografía inocente de la infancia. Ella, por su parte, miraba distraídamente su teléfono móvil, con una expresión de cansancio mezclada con una inquebrantable ternura que solo una madre puede exhibir. Mateo sintió cómo su garganta se secaba, un nudo se formaba en su estómago, y el mundo a su alrededor pareció ralentizarse hasta casi detenerse. «Isabela», murmuró para sí mismo, su voz apenas un susurro que se perdía en el estruendo amortiguado de la ciudad. No la había visto en más de 5 años, un lapso que para él había sido una vorágine de negocios y conquistas, pero no había duda. Era ella, la misma cascada de cabello castaño ondulado que caía sobre sus hombros, el mismo perfil delicado que tantas veces había admirado mientras dormía plácidamente a su lado. Pero lo que hizo que su corazón se acelerara, lo que le robó el aliento y lo sumió en un abismo de incredulidad, fueron los niños a su lado. 3 varoncitos rubios, con ojos claros, tan claros como los suyos, por lo que podía discernir incluso a la distancia, y con una edad que calculó entre 5 y 6 años. Cada uno de ellos era una pequeña, sorprendente réplica de Mateo de niño. «Imposible», susurró de nuevo, sintiendo la boca pastosa y la mente en ebullición, negándose a aceptar lo que sus ojos le mostraban con cruda claridad. La bocina insistente de la furgoneta detrás de él lo sacó abruptamente de su trance. El tráfico había avanzado unos metros, y Mateo, absorto en la escena del otro lado de la calle, no se había percatado. Aceleró ligeramente, casi de forma mecánica, pero sus ojos permanecieron fijos en la parada del autobús, como si temiera que, al parpadear, la imagen se desvaneciera como un espejismo. Su cerebro trabajaba con una frenética intensidad, calculando fechas, retrocediendo en el tiempo, reviviendo el recuerdo doloroso de su abrupta ruptura. Recordó vívidamente cómo Isabela había intentado contactarlo en repetidas ocasiones, después de que él la había bloqueado fríamente de su vida, demasiado orgulloso, demasiado inmerso en su ascenso profesional para prestar atención a lo que consideraba distracciones. Coincidencia, intentó convencerse, aferrándose a esa brizna de esperanza irracional. No puede ser.
Pero a medida que su coche avanzaba lentamente, arrastrado por el flujo del tráfico, una voz silenciosa en lo más profundo de su ser ya conocía la verdad. Una verdad innegable que se abría paso a través de sus defensas. Era una verdad que resonaba con la fuerza de un trueno, desmantelando la fachada de su existencia controlada y revelando una parte de sí mismo que había estado oculta, latente, esperando el momento de irrumpir en su vida con una fuerza avasalladora y transformadora. La incertidumbre se mezclaba con una punzada de pavor, presagiando el terremoto emocional que estaba a punto de sacudir su mundo. En un acto impulsivo, casi animal, Mateo viró bruscamente a la derecha, ignorando el coro de bocinas furiosas y los insultos ahogados de los otros conductores. Estacionó en doble fila, encendió las luces de emergencia y saltó del coche con una determinación que no le permitía pensar en las consecuencias. «¡Isabela!», gritó, mientras cruzaba la calle a toda prisa, provocando un frenazo brusco de un taxi que por poco lo atropella. Ella levantó la cabeza y sus ojos, antes ausentes, se abrieron con una mezcla de reconocimiento y pánico que perforó el corazón de Mateo. Los niños, que hasta ese momento jugueteaban ajenos a la tensión, cesaron su juego, sus pequeñas figuras deteniéndose en un silencio expectante, curiosos ante el hombre desconocido que se acercaba con tanta urgencia. «Mateo», dijo ella, poniéndose de pie con una rapidez instintiva y automáticamente colocándose frente a los pequeños, como una leona protegiendo a sus crías de una amenaza inminente. Su postura, la rigidez de sus hombros y la determinación en sus ojos comunicaban una barrera infranqueable, una advertencia tácita de que no permitiría que nadie pusiera en peligro a sus hijos. Para Mateo, esa imagen, la de Isabela defendiendo a esos niños idénticos a él, fue un golpe más certero que cualquier negocio fallido. ¿Son tus hijos?», preguntó Mateo, deteniéndose a unos pocos pasos de distancia, su voz apenas un hilo, fluctuando entre la incredulidad y una certeza abrumadora. Sus ojos, vidriosos por la emoción, se movían alternadamente de Isabela a los tres niños, que lo observaban con expresiones idénticas de curiosidad infantil, cada uno un reflejo innegable de su propio rostro de niño. ¿Lo son? Sí, respondió ella con una voz que intentaba ser firme, pero sus manos, apretadas a los costados, delataban el temblor incontrolable que la embargaba. Uno de los pequeños, el más atrevido de los tres, dio un paso adelante. Su mirada franca y sin inhibiciones se clavó en los ojos de Mateo. «¿Quién eres tú?», preguntó el niño, su voz clara y directa, sin el menor rastro de vacilación o temor. En ese instante, Mateo sintió algo romperse dentro de él, un dique emocional cediendo ante la avalancha de la verdad. El niño tenía sus ojos, su barbilla, incluso la forma de fruncir el ceño era una copia exacta de la suya. No había forma de negarlo. La evidencia era abrumadora, innegable, grabada a fuego en el rostro de ese pequeño ser. Yo soy un amigo de tu madre», respondió Mateo, las palabras saliendo a duras penas de su garganta reseca, incapaz de apartar la mirada de esa pequeña cara, que era sin lugar a dudas un pedazo de sí mismo. La revelación no solo lo golpeaba a él, sino que se desplegaba ante los ojos inocentes de sus propios hijos, en una parada de autobús, bajo el sol implacable de la tarde. «Mateo, no es un buen momento», intervino Isabela con una urgencia apenas contenida en su voz. Tomó la mano del niño que se había adelantado y lo atrajo de vuelta hacia ella, su gesto protector más elocuente que cualquier palabra. «¿Cuánto tiempo tienen?», insistió Mateo, su voz ya no vacilante, sino cargada de una desesperación creciente, como si el tiempo se le escurriera entre los dedos. 5 años y medio, respondió ella tras una pausa tensa, un silencio cargado de años de secretos y sacrificios. En ese preciso instante, el autobús se aproximó a la parada, frenando con un chirrido metálico que pareció acentuar la dramática tensión del momento. «Necesitamos hablar», dijo Mateo,
dando un paso adelante, su determinación inquebrantable. Marina retrocedió, instintivamente, guiando a los niños hacia la puerta del autobús que acababa de abrirse, como si el vehículo fuera una fortaleza que la protegería de la verdad y del hombre que la traía. «No ahora», respondió ella. Si te está gustando el contenido, suscríbete al canal. Esto ayuda mucho. Subiendo rápidamente los escalones, su figura esbelta desapareciendo tras la multitud. «Isabela, espera». Mateo intentó sujetarla por el brazo, un último intento desesperado por detenerla, pero ella se zafó con un movimiento brusco, una señal clara de su resistencia. «Vamos, niños», dijo, apurando a los pequeños para que entraran al autobús. Su voz un eco de la urgencia que la poseía. El último de los tres varones, el de los ojos más inquisitivos y una curiosidad insaciable, se detuvo un instante en la puerta del autobús antes de entrar. Se giró, sus ojos azules, idénticos a los de Mateo, se encontraron con los suyos en una mirada profunda y silenciosa. Por un segundo, sus miradas se cruzaron. El niño, lleno de una curiosidad infantil y genuina. Mateo, devastado por la magnitud de la revelación y el peso de los años perdidos. Luego, la puerta se cerró con un siseo final, y el autobús arrancó, dejando a Mateo plantado en la acera, aturdido, paralizado por la verdad que acababa de golpear su mundo como un rayo. Tenía hijos, 3 hijos, y nunca lo había sabido. La cruda realidad lo golpeó con la fuerza de un martillo, un eco constante en su mente que no podía silenciar. Mateo permaneció inmovilizado en la acera durante varios instantes, observando cómo el autobús desaparecía entre el caótico tráfico del centro de la ciudad. Su teléfono celular vibraba insistentemente en su bolsillo, un recordatorio constante de su vida anterior, de los negocios y las responsabilidades, pero no podía importarle menos. La imagen de los 3 niños rubios, sus pequeños rostros que eran un espejo de su propia infancia, no salía de su cabeza. Cada detalle, cada risa, cada expresión curiosa se grababa a fuego en su memoria, un tormento constante y una promesa ineludible. Regresó a su coche como un autómata, sus movimientos desprovistos de la habitual precisión. Una mujer, con el rostro enrojecido por la ira, discutía acaloradamente con el conductor del vehículo que lo había estacionado en doble fila, pero Mateo ni siquiera la escuchó. Su mente estaba en otro lugar, en otro tiempo, en un futuro incierto. Se sentó al volante y permaneció allí, inmóvil, mientras el tráfico fluía lentamente a su alrededor, un río de indiferencia que no podía comprender la tormenta, que se desataba dentro de él. 3 hijos, mis hijos, murmuró para sí mismo, la voz apenas audible, cargada de una mezcla de asombro, arrepentimiento y una incipiente esperanza que aún no se atrevía a reconocer. Esa noche, Mateo no pudo conciliar el sueño. En su lujoso apartamento con vistas a la laguna, caminaba de un lado a otro, una sombra errante en la oscuridad. Mentalmente, repasaba cada detalle del breve, pero impactante encuentro. La mirada asustada de Isabela, la postura protectora, y sobre todo, aquellos 3 rostros infantiles que eran copias perfectas de sí mismo. La imagen se repetía en un bucle incesante, cada vez más nítida, más dolorosa. La opulencia de su hogar, antes un refugio, ahora le parecía fría y vacía, un mausoleo a su ambición desmedida. La soledad se había materializado de repente en una presencia abrumadora, haciendo palpable la ausencia de lo que nunca había sabido que le faltaba. A la mañana siguiente, Mateo canceló todas sus reuniones. Por primera vez, en años, la startup multimillonaria que había construido desde cero, con una dedicación casi fanática, dejó de ser su prioridad. Sentado en su oficina en casa, con la vista fija en un paisaje que no veía, intentó desesperadamente encontrar a Isabela en las redes sociales. Navegó por plataformas, buscando cualquier rastro, cualquier indicio de su vida actual, pero ella parecía haberse desvanecido digitalmente, o, lo que era más probable,
Lo había bloqueado en todas las plataformas, borrando cualquier puente de comunicación entre ellos. La frustración crecía con cada búsqueda infructuosa, con cada perfil falso, con cada callejón sin salida. Después de horas de intentos fallidos, de teclear nombres y variantes, de recurrir a bases de datos y contactos profesionales que nunca imaginó usar para algo tan personal, finalmente consiguió su número de teléfono a través de un viejo amigo en común, un eslabón olvidado de su pasado compartido. Sus manos temblaban mientras escribía el mensaje, que contenía el peso de su recién descubierta verdad. Necesitamos hablar. La urgencia de esas palabras era un grito silencioso en el vasto silencio digital. La respuesta tardó casi 2 horas en llegar, un lapso que para Mateo pareció una eternidad, cargada de ansiedad e impaciencia. Hoy no puedo. Estoy trabajando. La concisión de sus palabras, desprovistas de cualquier emoción aparente, lo hirió más de lo que esperaba. ¿Cuándo entonces?, insistió él, la frustración filtrándose en su mensaje. La respuesta de Isabela llegó poco después, con una formalidad que lo desconcertó. Mañana, 16 horas, en el Parque de los Poetas. Los niños estarán en clase de natación. La mención de los niños, de su rutina, de una vida que se había desarrollado sin él, le provocó una punzada de dolor. Mateo llegó media hora antes de la hora acordada, su ansiedad palpable, su mente un torbellino de pensamientos y escenarios posibles. Se sentó en un banco con vistas a la antigua mansión colonial, ahora transformada en una prestigiosa escuela de artes. Un contraste irónico con la crudeza de su propia vida actual. El lugar estaba lleno de turistas curiosos y estudiantes absortos en sus cuadernos, pero él apenas notaba el bullicio a su alrededor. Su atención estaba completamente monopolizada por la espera, por la figura que esperaba ver aparecer, la mujer que guardaba las llaves de un futuro que, hasta hace apenas un día, era completamente inimaginable para él. Un futuro lleno de incógnitas y promesas, de arrepentimientos y redención. Cuando Isabela finalmente apareció, caminando por el jardín con esa mezcla de gracia y determinación que tan bien recordaba, Mateo sintió un apretón en el pecho. Estaba más delgada, con el cabello un poco más corto, lo que acentuaba la delicadeza de sus facciones, pero aún conservaba esa particular forma de andar que le era tan familiar, esa seguridad que siempre la había caracterizado. Se sentó a una distancia segura, una barrera invisible pero perceptible entre ellos, un reflejo de los años de silencio y la profundidad de la herida que los separaba. «Hola», dijo ella, su voz plana, desprovista de la calidez que alguna vez la definió. «¿Por qué no me lo contaste?» Mateo fue directo al grano, incapaz de disimular la mezcla de ira, desesperación y una incipiente súplica en su voz. Su pregunta, cruda y sin preámbulos, resonó en el aire, exigiendo una respuesta que parecía haber esperado por una eternidad. Isabela respiró hondo antes de responder, una inhalación profunda que parecía cargar el peso de todos esos años de silencio y esfuerzo. Su mirada, ahora fija en él, no mostraba ira, sino una profunda tristeza y resignación. «Lo intenté, Mateo. ¿Lo olvidas tan fácilmente? Bloqueaste mi número, bloqueaste mis correos electrónicos, les pediste a tus amigos que no me dejaran hablar contigo. ¿Qué esperabas?» Sus palabras, pronunciadas con una calma que lo desarmó, lo golpearon como un puñetazo, un recordatorio brutal de su propia arrogancia y desinterés. «Debiste haber insistido», exclamó él, más alto de lo que pretendía, el orgullo herido luchando contra la naciente culpa. Su voz resonó en el ambiente apacible del parque, atrayendo algunas miradas curiosas. «¿Insistir?», replicó ella, sus ojos chispeando con una chispa de rabia contenida. «Por 3 meses, Mateo, por 3 meses. Fui a tu empresa 2 veces y tu secretaria me impidió el paso. Me dijo que estabas demasiado ocupado. Envié cartas que volvieron, sin abrir. ¿Qué más se supone que debía hacer? ¿Rogarte en la calle para que me escucharas?
¿Humillarme aún más ante tu indiferencia? Mateo pasó las manos por su rostro, aturdido, la verdad de sus palabras aplastándolo bajo un peso abrumador. Pudiste haber hablado con mis padres, con mi hermano, balbuceó, buscando desesperadamente una justificación, una salida a la acusación implacable de Isabela. Ella negó con la cabeza, una expresión de resignación grabada en su rostro. ¿Y humillarme aún más? ¿Presentarme ante tu familia como la exnovia que no entiende un no? Después de que descubrí que eran trillizos y que la situación sería aún más compleja de lo que ya era, decidí que sería mejor así, Mateo. Tú dejaste muy claro que no me querías en tu vida, que tu ambición era tu única prioridad. Y créeme, intenté entenderlo, pero no se trata solo de nosotros dos ahora, de nuestros errores pasados. Se trata de los niños, Mateo. Son 3 vidas inocentes. Sus ojos se llenaron de una determinación férrea, aunque su voz se mantuvo baja, pero firme, con una convicción que no admitía réplicas. Ellos son tus hijos que tú nunca quisiste conocer. Tú elegiste tu empresa, tu ambición, tu carrera, y yo elegí a mis hijos. Elegí darles la vida y una oportunidad, incluso si eso significaba cargar con todo el peso sola. Mateo sintió la culpa como un golpe directo en el estómago, un dolor visceral que lo dejó sin aliento. La verdad, dura y sin adornos, lo desnudaba. ¿Cómo se llaman?, preguntó intentando suavizar la conversación. Un intento desesperado por encontrar un punto de conexión en medio de tanta acusación y arrepentimiento. Las palabras salieron de su boca con una necesidad que nunca antes había sentido. La necesidad de conocer los nombres de esos pequeños seres que eran una parte innegable de él. Rafael, Leo y David, respondió ella, y por primera vez, una tenue suavidad se dibujó en su rostro, un reflejo del amor incondicional que sentía por sus hijos. Rafael es el más serio, el que nació primero. Leo es el más cariñoso, el que siempre busca un abrazo o una palabra de consuelo. Y David es el guerrero de la familia, el que enfrenta la vida con una valentía asombrosa. Mateo escuchaba con una atención que nunca había dedicado a ningún informe financiero, absorbiendo cada palabra, cada matiz en la voz de Isabela. ¿Qué significa eso?, preguntó, su voz cargada de una preocupación incipiente, al escuchar el tono particular con el que mencionó a Pun. David. Isabela dudó, una sombra fugaz cruzando su rostro. David nació con un problema en el corazón, nada grave, al menos no ahora, pero necesita seguimiento constante. Es una cardiopatía congénita, una pequeña comunicación interventricular, un orificio entre las cámaras del corazón. Mateo sintió cómo la sangre se le helaba en las venas, un frío que iba más allá de la brisa del parque. ¿Y cómo está ahora?, preguntó, su voz apenas un susurro, el miedo palpable. Está bien, respondió ella, una sonrisa de alivio asomando en sus labios. Hace natación como sus hermanos, con ciertas precauciones, claro. Solo no puede esforzarse demasiado. Es nuestro pequeño milagro. Ella miró su reloj de pulsera, un gesto que indicaba el final de su tiempo. Tengo que buscarlos en 20 minutos. Quiero conocerlos, dijo Mateo de repente, su voz cargada de una urgencia innegable, una resolución que no admitía dudas. Quiero formar parte de sus vidas. Necesito hacerlo. Isabela lo miró fijamente, con una expresión que mezclaba escepticismo, cautela y una pizca de asombro. No es tan sencillo, Mateo. No puedes simplemente aparecer de la noche a la mañana y convertirte en su padre. Han pasado 5 años. Tienen una vida, una rutina, una estabilidad que les he construido con mucho esfuerzo. ¿Saben sobre mí? ¿Saben que tienen un padre?, preguntó él, la pregunta resonando con el peso de la incertidumbre. Claro, respondió ella, su tono más suave ahora. Saben que tienen un padre, que vives en Ciudad del Sol, que trabajas mucho. No les mentí, solo omití los detalles, los más difíciles, los que no les correspondía conocer aún. Quería protegerlos, Mateo. Mateo asintió lentamente, asimilando la información.
el rostro surcado por una mezcla de alivio y dolor. El alivio de que sus hijos supieran de su existencia, el dolor de que esa existencia fuera tan etérea y distante. «Dame una oportunidad, Isabela, por favor. No es por mí», suplicó, su voz cargada de una honestidad que rara vez mostraba. «Es por ellos. Merecen tener un padre en sus vidas, un padre que los ame y los apoye». «No es por mí», respondió ella, reafirmando su postura, su mirada fija en el horizonte del parque, donde los niños probablemente estaban ahora en la piscina. «Es por ellos, Mateo. No quiero que te acerques solo por culpa o curiosidad, o por una necesidad repentina de redención, y luego desaparezcas cuando la novedad pase. Ya tienen una vida estable, una rutina. No quiero que se ilusionen para luego sufrir otra pérdida». Las palabras de Isabela resonaron con una verdad innegable, un recordatorio de los errores pasados de Mateo, de su inconstancia emocional, de su tendencia a priorizar el trabajo por encima de todo. «No voy a desaparecer», prometió Mateo, con más convicción de la que jamás había sentido sobre cualquier inversión, cualquier negocio multimillonario, cualquier plan de expansión. La voz de Isabela lo hizo sentir una certeza que nunca había experimentado en el mundo de los negocios. «Lo juro por ellos, no los defraudaré». Isabela permaneció en silencio por unos instantes, pensativa, evaluando la sinceridad en sus ojos, sopesando los riesgos y las posibles recompensas. «Podemos organizar un encuentro casual en el centro comercial. Tal vez pueda ser presentado como un amigo para empezar. Vamos a ver cómo reaccionan, cómo se sienten, cómo asimilan tu presencia». «¿Cuándo?», preguntó él, la ansiedad palpable en su voz, impaciente por dar el primer paso hacia esa nueva realidad. «El fin de semana. Te enviaré un mensaje confirmando el lugar y la hora». «Necesito irme ahora», dijo ella, poniéndose de pie. Mateo quiso decir más cosas, hacer más preguntas, pero sabía que había límites que debía respetar, al menos por el momento. «Gracias, Isabela», susurró, sintiendo una mezcla de alivio y una pequeña chispa de esperanza que comenzaba a encenderse en su corazón. Ella asintió simplemente y se alejó, su figura desapareciendo entre los árboles, dejándolo solo, con el peso de su recién descubierta paternidad y el turbulento torbellino de emociones que la acompañaban. Esa noche, solo en su lujoso apartamento, Mateo Navarro, el implacable CEO que había construido un imperio tecnológico desde cero, un hombre que se enorgullecía de su control y su fortaleza inquebrantable, se permitió llorar. Lloró como un niño perdido, sin vergüenza ni contención, las lágrimas brotando libremente por primera vez en muchos años. No era el llanto de la tristeza por un negocio perdido, ni la frustración por un trato fallido. Era el llanto de un arrepentimiento profundo, el lamento por 5 años de vida que se habían desvanecido en el olvido, años preciosos en los que sus hijos habían crecido sin él. Cada lágrima era un eco de la ausencia, un recordatorio doloroso de los cumpleaños que no celebró, los primeros pasos que no presenció, las enfermedades que no consoló, las historias de buenas noches que no contó, la imagen de los 3 pequeños, sus rostros idénticos al suyo de niño, se proyectaba vívidamente en su mente, magnificando la magnitud de su pérdida. Se dio cuenta, con una claridad desgarradora, de que su ambición, su obsesión por el éxito, lo había cegado a la verdadera riqueza de la vida, a la inmensurable fortuna que se encontraba en el amor y la conexión humana. Su imperio, antes el pináculo de su existencia, ahora le parecía un monumento vacío a su propia soledad. En los días siguientes, Mateo se sumergió en una investigación obsesiva sobre la vida de Isabela y los niños. No escatimó recursos ni contactos. Utilizó su vasta red de influencias, su poder financiero e incluso, algo que jamás habría imaginado hacer en su vida anterior, contrató a un investigador privado de renombre. Su mente, acostumbrada a analizar datos de mercado y estrategias empresariales, ahora se volcaba con la misma intensidad
a desentrañar cada detalle de esa vida paralela que se había desarrollado sin su conocimiento. Descubrió que Isabela trabajaba como editora en una pequeña editorial en el centro de la ciudad, un trabajo modesto pero digno. Vivía en un apartamento sencillo en el barrio de La Piedad, cerca de la escuela de los niños, una vida que contrastaba drásticamente con el lujo y la opulencia de su propio mundo. No había registro de relaciones serias desde que se separaron. Parecía haber dedicado su vida entera, con una abnegación admirable, a la crianza de sus hijos. Cada informe del investigador era una pieza de un rompecabezas que Mateo intentaba armar desesperadamente. Cada detalle un eco de los sacrificios que Isabela había hecho. En su opulenta oficina, ubicada en la azotea de un rascacielos corporativo con vistas panorámicas a la bahía de Paraíso, Mateo recibía las últimas informaciones del investigador. La pantalla de su ordenador, que normalmente mostraba gráficos de bolsa y proyecciones de ingresos, ahora exhibía un archivo con fotografías discretas de Isabela y los niños, tomadas a distancia. ¿Entonces no hay ningún hombre en su vida?, preguntó, girando el bolígrafo entre sus dedos nerviosamente, una costumbre que revelaba su ansiedad. El investigador, un hombre de mediana edad con una mirada perspicaz y una voz monótona, respondió sin rodeos. Por lo que pude averiguar, no. Algunas salidas casuales a lo largo de los años, citas sin importancia, nada que durara más de unas pocas semanas. Parece tener una rutina bastante fija: trabajo, escuela de los niños, casa, los fines de semana, playa o parque con los pequeños. Su vida gira enteramente en torno a ellos, señor Navarro. Mateo asintió, absorbiendo la información, cada palabra un eco de la dedicación inquebrantable de Isabela. ¿Y sobre los niños? ¿Consiguió los certificados de nacimiento? Su voz, aunque controlada, delataba la urgencia de su pregunta. El investigador le entregó una carpeta, sobria y sin marcas. Aquí tiene. Como sospechábamos, no hay nombre de padre en los certificados de nacimiento. Mateo abrió la carpeta con manos temblorosas, su corazón latiendo con una intensidad inusual. Allí estaban los documentos oficiales de los 3 pequeños: Rafael, Leo y David Alarcón. El apellido de Isabela, su apellido, sin ninguna mención a él, a Mateo Navarro. Una sensación de vacío lo invadió por completo, una desolación que eclipsaba cualquier victoria profesional. Gracias. Puede irse ahora, dijo al investigador, quien se retiró silenciosamente, dejando a Mateo solo en la vastedad de su oficina. Permaneció allí, absorto, contemplando los papeles durante largos minutos, las fechas de nacimiento de los niños confirmando sus peores sospechas. Isabela estaba embarazada cuando terminaron. Hizo el cálculo mentalmente. Debía tener alrededor de 1 mes de gestación. Quizás ni siquiera lo sabía aún. El final de su relación volvió a su memoria con una claridad dolorosa. Cada detalle, cada palabra hiriente, cada momento de indiferencia. Fue el momento en que su ambición eclipsó todo lo demás, cuando la promesa de un futuro brillante y solitario eclipsó la posibilidad de una familia que ahora se le presentaba como un fantasma. El recuerdo de la ruptura se desplegó ante él con la nitidez de una película, cada escena vívida y punzante. Él estaba en la cúspide de la expansión de su empresa, trabajando 16 horas al día, sumergido en una vorágine de negocios y decisiones que creía trascendentales. Isabela se quejaba, con una voz que él entonces consideraba molesta, de su ausencia constante, de las promesas incumplidas, de los planes siempre aplazados. Ella anhelaba tiempo, atención, una conexión que él no estaba dispuesto a ofrecer, o que simplemente no sabía cómo dar. La gota que colmó el vaso fue cuando él canceló el viaje que harían para celebrar sus 2 años juntos, una escapada romántica que ella había planeado con esmero. Necesitas elegir, Mateo. No puedo competir con tu empresa por el resto de mi vida, le había dicho Isabela, su voz cargada de una desesperación que él, en su ceguera, no pudo o no quiso comprender. Y él eligió, sin dudar, eligió su ambición, su carrera,
el crecimiento de su imperio. Creyó que Isabela estaba dándole un ultimátum innecesario, que ella, eventualmente, entendería la importancia de ese momento para su futuro profesional. Nunca, ni en sus más oscuros sueños, imaginó que ella pudiera estar llevando a sus hijos, sus trillizos, en su vientre. Una rabia creciente comenzó a dominarlo, una furia dirigida tanto hacia Isabela como hacia sí mismo. ¿Por qué no insistió más? ¿Por qué no encontró una forma de hacérselo saber, de romper la barrera de su orgullo y su ego? 5 años, 5 años perdidos. Esa frustración, esa sensación de pérdida irreparable, lo corroía por dentro. El viernes, el encuentro casual que Isabela había acordado en el centro comercial no ocurrió. Ella envió un mensaje cancelando, sin dar explicaciones, un simple «no puedo ir hoy». Mateo intentó llamarla, pero ella no respondió. El silencio al otro lado de la línea amplificando su desesperación. Frustrado y al mismo tiempo, más determinado que nunca, decidió que no esperaría más. No se quedaría de brazos cruzados, a merced de los tiempos y las decisiones de Isabela. A la mañana siguiente, un lunes, estacionó su coche cerca de la escuela de los niños. Sabía, por la información detallada que su investigador había recopilado, que Isabela siempre los recogía a las 5 de la tarde. Pacientemente, esperó, el corazón acelerándose cada vez que veía a los pequeños salir por la puerta, una mezcla de esperanza y temor invadiéndolo. Cuando finalmente divisó a Isabela, estaba acompañada por los 3 niños, cada uno con su mochila de colores brillantes a la espalda, sus figuras diminutas moviéndose con la inocencia de la infancia. Mateo salió de su coche y caminó con decisión hacia ellos, su figura imponente contrastando con la fragilidad de la escena. «Isabela», la llamó, deteniéndose a pocos metros. Ella se congeló en el lugar, su cuerpo rígido, y lo miró con una mezcla de sorpresa, irritación y una familiar determinación. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó en voz baja, casi un susurro, mientras atraía a los niños hacia ella, como si quisiera escudarlos de la inesperada aparición de Mateo. «Cancelaste nuestro encuentro, y no me diste explicaciones», respondió él, intentando mantener la voz lo más calmada posible, a pesar del torbellino de emociones que sentía. «Necesitamos hablar, Isabela. Esto no puede esperar más. No podemos seguir posponiendo esta conversación». Los niños, ajenos a la tensión que flotaba en el aire, miraban al extraño con evidente curiosidad, sus pequeños rostros reflejando la misma expresión de asombro. «Mamá, ¿quién es él?», preguntó uno de ellos, la voz infantil rompiendo el silencio cargado. Mateo identificó al niño como Rafael, por su postura más seria y observadora. Isabela respiró hondo, visiblemente incómoda, sus ojos buscando una salida. «Este es Mateo, un amigo de mamá», respondió ella, su voz un hilo de vacilación. «Eres el hombre de la parada del autobús», dijo otro niño, su tono de voz más directo y sin filtros. Mateo lo reconoció como David, por el pequeño vendaje en la rodilla que el investigador había mencionado en su informe. Una punzada de dolor y asombro le atravesó. «Sí, soy yo», logró decir, la voz un poco ronca, un nudo en la garganta. «¿Podemos hablar en otro lugar?», pidió Isabela, mirando a su alrededor, donde otras madres y niños pasaban, algunas lanzándole miradas curiosas. «Claro», asintió Mateo, comprendiendo la necesidad de privacidad. «Hay una heladería justo en la esquina». Los ojos de los 3 niños se iluminaron simultáneamente ante la mención del helado, y ni siquiera Isabela pudo resistirse a esa reacción. «Está bien», cedió ella, su determinación flaqueando ante la alegría inocente de sus hijos. «Pero será rápido, tenemos cosas que hacer». La heladería era pequeña y acogedora, con un aire retro y un aroma dulce a pino cintus, vainilla y chocolate. Los niños, con una rapidez asombrosa, eligieron sus sabores favoritos: chocolate para Rafael, fresa para Leo y chispas de chocolate para David.
Mateo pagó, observando cada movimiento de sus hijos, cada gesto, como si intentara memorizar cada detalle, recuperar el tiempo perdido a través de la observación minuciosa. Sus ojos, antes acostumbrados a leer contratos y estados financieros, ahora se deleitaban con la simple alegría de esos pequeños seres que eran parte de él. «¿Por qué cancelaste nuestro encuentro?», preguntó a Isabela, su voz baja, casi inaudible, una vez que los niños se distrajeron con sus helados, absortos en la dulce experiencia. La pregunta, aunque suave, contenía el peso de la incertidumbre y la necesidad de una explicación. «David tuvo una consulta de emergencia», respondió ella, bajando la voz aún más, como si quisiera proteger la información de los oídos inocentes de los niños. «El médico detectó una arritmia. Nada grave», me aseguró, pero me preocupé. Mucho. El rostro de Mateo palideció al escuchar la noticia, el miedo invadiéndolo. «¿Y cómo está ahora?», preguntó, la preocupación evidente en su voz. «Está bien». El médico ajustó la medicación. Suspiró ella, el alivio palpable en su tono. «Ese es nuestro día a día, Mateo. No es glamuroso como tu mundo de startups multimillonarias y grandes inversores. Es un mundo de preocupaciones, de citas médicas, de noches sin dormir, de pequeños logros y grandes miedos». La frase golpeó a Mateo como una bofetada, una cruda verdad que lo enfrentaba a la realidad de la vida de Isabela y sus hijos, una vida de sacrificios y desafíos que él apenas comenzaba a comprender. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de lo superficial que había sido su propia existencia en comparación. «No estoy aquí para juzgar tu vida, Isabela. Estoy aquí porque quiero conocer a mis hijos. Necesito conocerlos. Es mi derecho y mi responsabilidad», dijo Mateo, haciendo una pausa, mirando directamente a sus ojos, buscando una conexión, un rastro de comprensión. «¿Por qué no insististe más en contarme sobre el embarazo? ¿Por qué me dejaste vivir en la ignorancia?». El rostro de Isabela se endureció. La ternura se desvaneció, reemplazada por una mezcla de dolor y resentimiento. «¿Realmente crees que no lo intenté? ¿Que me rendí fácilmente?». Su voz tembló ligeramente, cargada de una emoción apenas contenida. «Tú decidiste excluirme de tu vida, Mateo. Cortaste todo puente, levantaste muros infranqueables, y los niños, mis hijos, pagaron el precio de esa decisión. Tú lo decidiste, no yo». El silencio que siguió a las palabras de Isabela fue ensordecedor, solo interrumpido por el alegre bullicio de los niños disfrutando de sus helados, ajenos a la intensa conversación de los adultos. Mateo se quedó mirando su propio helado, intacto, sintiendo el peso abrumador de la acusación, la verdad innegable de lo que había hecho. «¿Qué tiene David exactamente?», preguntó Mateo, cambiando bruscamente de tema, buscando desesperadamente un terreno menos minado, una forma de entender la realidad de su hijo. Isabela dudó, como si evaluara si debía o no compartir esa información íntima, si él realmente merecía conocer los detalles de la lucha de su hijo. «Una cardiopatía congénita, comunicación interventricular, para ser exactos, un pequeño orificio entre las cámaras del corazón», explicó ella en voz baja, con la familiaridad de quien ha repetido la frase incontables veces. «Fue diagnosticado poco después del nacimiento. Ya pasó por una cirugía a los 8 meses de vida. Una intervención delicada para un bebé tan pequeño». Mateo sintió como si alguien le hubiera echado un balde de agua helada encima, el frío recorriendo su espalda y erizando su piel. La imagen de un David pequeño, indefenso, sometiéndose a una cirugía, le partió el alma. «¿Y por qué no me buscaste cuando supiste de esto?». «Una cirugía, Isabela», dijo él, intentando controlar la voz para no alarmar a los niños, para mantener la fachada de una conversación tranquila. La incredulidad y el dolor se mezclaban en su tono, una acusación implícita. «Lo intenté, Mateo. ¿Acaso no escuchas?». La exasperación en la voz de Isabela era palpable, una mezcla de cansancio y un dolor profundo.
Fui a tu empresa cuando supe de la necesidad de la cirugía, cuando la vida de nuestro hijo pendía de un hilo. Tu secretaria, esa misma que te blindaba de todo, me dijo que estabas en Nueva York, cerrando un negocio demasiado importante para ser interrumpido. Dejé una carta, Mateo. Una carta explicándote todo, su condición, la urgencia de la cirugía, la necesidad de que estuvieras presente. ¿Alguna vez la recibiste? ¿La leíste? Mateo intentó recordar, su mente buscando entre la nebulosa de viajes de negocios, reuniones interminables y negociaciones multimillonarias. Había tantos viajes en aquella época, tantas transacciones que le parecían vitales. Una carta. Tal vez la secretaria la había interceptado, pensando que era solo otro intento de la exnovia inconveniente de contactarlo, de invadir su preciado espacio personal. La posibilidad era tan real como dolorosa. No, admitió finalmente, la voz apenas un susurro, el peso de su negligencia aplastándolo. Nunca recibí carta alguna. Nunca supe de ella. Pues sí. Isabela se encogió de hombros, un gesto de resignación que hablaba de años de dolor y esfuerzo. Después de eso, me di por vencida, Mateo. ¿Qué más podía hacer? Vendí lo poco que tenía. Pedí un préstamo al banco. Me endeudé hasta el cuello y cuidé de mi hijo sola. Me levanté cada día y luché por él, por ellos, noche tras noche, sin un minuto de respiro. Sin ti. Nuestro hijo, la corrigió él, más bruscamente de lo que pretendía. Una punzada de culpa y posesión en su voz. El lapsus, aunque involuntario, no pasó desapercibido. Isabela levantó una ceja, una mezcla de sarcasmo y amargura en su mirada. ¿Ahora son tus hijos después de 5 años de ausencia? 5 años de silencio total. Mamá, quiero más helado, interrumpió Leo, el más callado de los tres, que ahora se acercaba con el rostro manchado de helado de fresa, ajeno a la intensa conversación de los adultos, solo impulsado por el deseo infantil. No, hijo, ya es suficiente por hoy, respondió Isabela automáticamente, su voz recuperando la dulzura materna. Yo les compro, ofreció Mateo rápidamente, un gesto impulsivo de querer agradar, de compensar. No, Mateo. Isabela lo cortó, su voz firme. No, empieces así. No quiero que piensen que pueden conseguir lo que quieran solo porque apareciste. No vamos a comprar su cariño con regalos. No es así como funciona esto. Mateo retrocedió, dándose cuenta de su error, del automatismo de sus viejos hábitos de resolver problemas con dinero. Disculpa, tienes razón, dijo, sintiendo la vergüenza invadirlo. Los niños ahora prestaban atención a la conversación de los adultos, sus ojos curiosos fijos en ellos, percibiendo la evidente tensión que flotaba en el aire. Aunque no entendían las palabras, captaban la dinámica, la inusual intensidad. ¿Te llamas Mateo?, preguntó Rafael, el más serio de los tres, dirigiendo la pregunta a Hugo con una franqueza que desarmó al empresario. Como Mateo, el de los dibujos que vemos. Sí, respondió Mateo, sorprendido por la pregunta directa del niño, una conexión inesperada con ese mundo infantil que le era tan ajeno. ¿Qué dibujo? Mateo el explorador, respondió Rafael con una pequeña sonrisa, una rareza en su rostro habitualmente grave. Es genial. Mateo sonrió de vuelta, sintiendo una conexión inesperada, una chispa de familiaridad con ese mundo inocente. A mí también me gustaban mucho los dibujos cuando era niño, dijo, la frase sonando extraña en sus propios oídos, como si hablara de una vida pasada. ¿Tú trabajabas con mamá?, preguntó David, el más atrevido, acercándose también, con una curiosidad insaciable. Mateo miró a Isabela, quien asintió levemente, dándole permiso para responder, una señal de que estaba dispuesta a abrir una pequeña puerta a la verdad, aunque fuera con cautela. No exactamente. Tu mamá y yo éramos amigos especiales hace mucho tiempo, dijo Mateo, buscando las palabras adecuadas para un concepto tan complejo para la mente de un niño. ¿Antes de que naciéramos?, insistió David, con la lógica implacable de la infancia. Sí, antes de que ustedes nacieran, confirmó Mateo, con un nudo en la garganta,
sintiendo el peso de los años de 1900, silencio y la inmensidad de lo que se había perdido. Leo, el más tímido de los tres, observaba la escena desde una distancia segura, parcialmente escondido detrás de Isabela, sus ojos grandes y expresivos absorbiendo cada detalle. «Necesitamos irnos ahora, niños», dijo Isabela, consultando su reloj. El tiempo, siempre tan escaso, apremiándola. «Todavía tenemos deberes que hacer». «Ay, solo un poquito más», se quejó David, intentando negociar. «No, ya se está haciendo tarde», insistió ella, comenzando a recoger las mochilas, la rutina imponiéndose sobre el deseo. Mateo se levantó, sintiendo que su tiempo se agotaba, que la oportunidad de profundizar en esa conversación se desvanecía rápidamente. La despedida, aunque temporal, ya se sentía como un corte abrupto. «Isabela, quiero ayudar con el tratamiento de David, con lo que sea necesario», dijo Mateo rápidamente, la urgencia de su oferta palpable. «No estoy intentando comprarte, solo quiero hacer lo correcto, lo que debí haber hecho hace años. Él puede necesitar médicos especialistas, medicamentos costosos, terapias avanzadas. Déjame al menos ayudar con eso. Es mi responsabilidad». La voz de Mateo era sincera, despojada de cualquier vestigio de arrogancia, teñida por una preocupación genuina. «No necesitamos tu ayuda», respondió ella, pero su voz tenía menos convicción esta vez. Una vacilación que Mateo percibió. Había una grieta en su armadura, una señal de que el peso de la responsabilidad, de la preocupación por David, era inmenso. «Podemos conversar sobre eso después», dijo finalmente con la mirada evasiva. «Ahora necesitamos irnos de verdad». «¿Puedo ver a los niños de nuevo?», preguntó Mateo, mientras la observaba organizar a los pequeños para salir, la pregunta cargada de una esperanza frágil. Ella dudó, su mirada evaluando la sinceridad en los ojos de Mateo, sopesando los riesgos de una mayor implicación. «Vamos despacio, Mateo. Este es un proceso delicado. Ellos tienen solo 5 años y han pasado por mucho. No podemos apresurar las cosas», advirtió Isabela, con una seriedad que Mateo comprendió. «Lo sé. Prometo respetar tu ritmo, el ritmo de ellos. No voy a forzar nada», aseguró Mateo, su voz cargada de una sinceridad que sorprendió incluso a sí mismo. Isabela estudió su rostro, como si intentara evaluar la profundidad de su compromiso, la autenticidad de sus palabras. Finalmente, con un suspiro que pareció liberar una tensión acumulada, dijo: «El próximo sábado iremos al Parque de los Poetas alrededor de las 10 de la mañana. Si quieres puedes aparecer por allí, como un amigo más, sin presiones». Mateo sintió una ola de alivio tan intensa que casi lo dejó sin aliento. Era una pequeña victoria, un rayo de esperanza en la oscuridad. «Estaré allí. Gracias, Isabela, de verdad, gracias», dijo, la gratitud desbordándose en su voz. Los niños se despidieron con la mano, sus gestos aún inciertos, sin entender completamente quién era ese hombre que parecía tan interesado en ellos. Leo, el más retraído, le lanzó una última mirada curiosa a Mateo antes de salir por la puerta de la heladería, una mirada que prometía un futuro lleno de incógnitas y posibilidades. Cuando se quedó solo en la heladería, con el eco de las risas infantiles aún resonando en el aire y el dulce aroma del helado como un recordatorio agridulce, Mateo sacó su teléfono celular del bolsillo. Con una determinación renovada, y por primera vez en años, canceló todas las reuniones que tenía programadas para el siguiente sábado. La decisión fue instantánea, una prioridad que eclipsaba cualquier negocio multimillonario, cualquier junta de accionistas. Por primera vez en su vida, algo era más importante que su empresa, más crucial que su fortuna. Durante la semana, se encontró completamente consumido por pensamientos sobre los niños. Su mente, antes dedicada a las complejidades del mercado global, ahora se volcaba obsesivamente a investigar todo lo que podía sobre la condición cardíaca de David. Consultó a los mejores especialistas del país, buscando opiniones, preparándose para ofrecer una ayuda concreta y efectiva,
No solo dinero, sino soluciones reales. Compró libros sobre paternidad tardía, sobre cómo construir relaciones significativas con niños pequeños, sumergiéndose en un mundo completamente nuevo para él. El jueves, envió un mensaje a Isabela, con una formalidad que intentaba disimular su creciente ansiedad y deseo de ayudar. Conseguí una cita con el doctor Ricardo Morales, el mejor cardiólogo pediátrico de Ciudad del Sol. Si estás de acuerdo, él puede ver a David la próxima semana. Es un experto en su condición. La respuesta de Isabela tardó horas en llegar. Un silencio que a Mateo le pareció interminable. Cada minuto una prueba de su paciencia. Finalmente, el mensaje apareció. Hablaremos de eso el sábado. Necesito pensarlo bien. El sábado por la mañana, Mateo se despertó antes de que sonara el despertador, su mente ya en ebullición. Eligió ropa casual, unos vaqueros cómodos y una camiseta sencilla. Nada que recordara al ejecutivo de éxito que aparecía en las revistas de negocios. Quería que los niños lo vieran como una persona común, accesible, no como el CEO multimillonario que vivía en un mundo de lujo. Llegó al Parque de los Poetas a las 9:30, nervioso como nunca antes lo había estado en ninguna negociación millonaria. Se sentó en un banco con vistas al antiguo palacete, observando a las familias que llegaban para disfrutar de la mañana, soleada, cada una de ellas un recordatorio de lo que había perdido y lo que ahora anhelaba desesperadamente. Cuando divisó a Isabela y a los niños entrando por la puerta principal del parque, su corazón se disparó, un tamborileo ruidoso en su pecho. Era real. Aquellos eran sus hijos y, de alguna manera, contra todas las probabilidades, tenía una oportunidad, una verdadera oportunidad, de conocerlos, de formar parte de sus vidas, de recuperar al menos una fracción del tiempo perdido. Mateo observó atentamente cómo Isabela y los 3 niños se acercaban. Las pequeñas figuras corrían animadas por la entrada del parque, señalando los árboles enormes y el palacete histórico al fondo, sus voces agudas y alegres resonando en el aire. Respiró hondo, intentando calmar su corazón acelerado, y caminó en dirección a ellos, una mezcla de nerviosismo y una determinación férrea guiando sus pasos. «Buenos días», saludó con una sonrisa nerviosa, sus ojos fijos en los niños, buscando una señal de aceptación, un indicio de que su presencia no sería rechazada. «Mira, es el hombre de la heladería», exclamó David, el más extrovertido de los 3, con la alegría espontánea de la infancia, su voz rompiendo el hielo. «Hola, Mateo». «Hola, Hugo», dijo Isabela con una expresión neutra, evaluando la situación. «Llegaste temprano». «No quería llegar tarde», respondió él simplemente, su mirada aún fija en los niños. Rafael, el más observador, lo encaraba con una curiosidad inquisitiva, como si intentara descifrar su presencia allí, analizando cada detalle de su apariencia y sus gestos. Leo, por su parte, permanecía parcialmente escondido detrás de Isabela, lanzándole miradas tímidas al extraño. Su timidez un velo que Mateo prometió descorrer con paciencia. «Vamos a jugar en el parque», pidió David, tirando de la mano de su madre, impaciente por la diversión. «Pueden ir, pero quédense donde pueda verlos», respondió Isabela, su voz suave pero firme, estableciendo límites. Los 3 salieron corriendo hacia los juegos, dejando a los adultos solos, envueltos en un silencio que, por primera vez, no se sentía tenso, sino lleno de posibilidades. «Parecen bien», comentó Mateo, observando a los niños alejarse, sus figuras diminutas en el vasto espacio del parque. Había una punzada de orgullo en su voz, una emoción nueva y poderosa. «Son niños felices, a pesar de todo». Isabela le dedicó una pequeña sonrisa, una de esas sonrisas raras y fugaces que Mateo valoraba más que cualquier sonrisa de aprobación de sus inversores. Era una sonrisa que hablaba de sacrificio y de amor incondicional. «Pensé en el médico que mencionaste», dijo ella, su voz más suave, más abierta, «y acepto tu ayuda. El plan de salud que tenemos es básico,
y cualquier especialista mejor será bienvenido. David merece la mejor atención posible. Mateo sintió un alivio inmenso, una oleada de gratitud que lo desbordó. Era el primer paso, una apertura que no esperaba tan pronto. «Genial», exclamó, sin poder contener su entusiasmo. «Podemos programar la cita cuando sea mejor para ustedes. Me adaptaré a sus horarios. Solo no quiero que ellos sepan que eres tú quien está pagando», advirtió Isabela, su tono de nuevo serio, estableciendo una condición clara. «No quiero confundirlos aún más. No quiero que se sientan en deuda o que te vean como un benefactor». «Claro, entiendo», asintió Mateo, comprendiendo la importancia de la discreción, de no socavar el papel de Isabela como su única proveedora. Él sabía que su presencia ya era una alteración significativa en la vida de los niños y que debía proceder con extrema cautela. Caminaron lentamente en dirección al parque, manteniendo a los niños a la vista, observando sus risas y juegos. «¿Cómo está siendo la vida de CEO?», preguntó Isabela, intentando romper el clima, una pregunta que, en otro momento, Mateo habría respondido con orgullo y entusiasmo. «Ocupada, exitosa, vacía», respondió él honestamente, la palabra vacía, resonando con una sinceridad que la sorprendió. Isabela lo miró, sus ojos grandes y expresivos, reflejando incredulidad. «¿Vacía? Pensé que era todo lo que siempre quisiste, Mateo. ¿No era por eso que lo dejaste todo, incluso a mí?» «Yo también lo creía», admitió Mateo, su voz cargada de una honestidad cruda que nunca antes se había permitido expresar. «Pero me di cuenta de que el éxito profesional no llena todos los espacios, Isabela. No te da calor en las noches frías, no te hace reír como un niño, no te da la sensación de pertenencia que he descubierto en los últimos días, viendo a mis hijos». Un grito agudo de David interrumpió la conversación. El niño se había resbalado del columpio, pero ya se levantaba sin llorar, solo con un leve arañazo en la rodilla. Su resiliencia asombrosa. «Realmente es valiente», observó Mateo, admirado por la reacción tranquila de su hijo, por esa fortaleza innata que lo caracterizaba. «Todos ellos lo son, cada uno a su manera», dijo Isabela, una tierna sonrisa adornando sus labios. «Rafael es el protector, siempre cuidando de sus hermanos, el primero en ofrecer una mano. Leo es el sensible, siente todo profundamente, hasta la más pequeña brisa le conmueve. Y David, bueno, David enfrenta la vida como una gran aventura, incluso con sus limitaciones, con ese corazón que lo obliga a tener más cuidado». Mateo observó a cada uno de sus hijos, intentando memorizar sus personalidades, absorber cada matiz, cada gesto, como si pudiera recuperar un poco del tiempo perdido en esos 5 años de ausencia. Había una urgencia en su mirada, un deseo insaciable de conocerlos a fondo. «¿Puedo acercarme a ellos?», preguntó, con una voz que denotaba una mezcla de vacilación y súplica. Isabela asintió. «Ve con calma, sin prisa. Déjalos que se acostumbren a tu presencia». Mateo caminó hasta el parque infantil, sintiéndose más nervioso que en cualquier reunión de negocios importante, más vulnerable que en cualquier negociación millonaria. Se sentó en un banco próximo al tobogán, donde los niños jugaban con una energía inagotable. Fue David quien se acercó primero, su curiosidad una fuerza imparable. «¿Sabes jugar al fútbol?», preguntó directamente sin rodeos, con la naturalidad de un niño que no conoce las barreras sociales. «Sé un poco», respondió Mateo, una sonrisa asomando en sus labios. «¿Te gusta?». «Me gusta mucho, pero mamá no me deja jugar mucho por culpa de mi corazón», explicó el niño con una naturalidad desgarradora, una revelación inocente que le apretó el pecho a Mateo. «Pero puedo ser portero, soy muy bueno atajando». Mateo sintió un apretón en el pecho ante la revelación inocente de David, una punzada de dolor por las limitaciones que su hijo enfrentaba. «Ser portero es muy importante», dijo sonriendo, intentando transmitirle confianza. «Tal vez podamos jugar un poco cualquier día de estos. ¿Qué te parece?».
Yo te entreno. Los ojos de David brillaron con una intensidad desbordante, una chispa de esperanza encendiéndose en su mirada. ¿De verdad? ¿Lo prometes? Lo prometo, respondió Mateo, sintiendo el peso de esa palabra como nunca antes había sentido el peso de un contrato o un acuerdo millonario. Era una promesa para su hijo, un juramento de presencia y de amor. Rafael se acercó, atraído por la conversación, su curiosidad innata impulsándolo a la interacción. ¿Tienes hijos?, preguntó directamente, con la franqueza habitual que lo caracterizaba. La pregunta golpeó a Mateo como un puñetazo en el estómago, una confrontación con su verdad más íntima. Lanzó una mirada rápida a Isabela, que observaba la escena desde lejos, y decidió ser honesto, sin revelar toda la verdad aún, sabiendo que el momento de esa revelación llegaría, pero no en ese preciso instante. No, no tengo hijos que vivan conmigo, respondió cautelosamente, midiendo cada palabra. ¿Por qué nos visitas entonces?, insistió Rafael, con la lógica implacable de un niño que busca respuestas claras. Porque conocí a tu madre hace mucho tiempo, y quería conocerlos a ustedes también. Me parecieron niños muy especiales, y quise pasar tiempo con ustedes. Leo, el más callado de los tres, se acercó lentamente, atraído por la conversación, pero se mantuvo a una distancia segura, simplemente escuchando, asimilando la información a su propio ritmo. «Vamos a jugar en la arena», sugirió David, ya tirando de la mano de Mateo, arrastrándolo hacia el arenero, su impaciencia un motor irresistible. Sin darse cuenta de cómo sucedió, Mateo se vio a sí mismo jugando en el arenero con los tres niños, ayudándolos a construir un castillo de arena elaborado, una fortaleza efímera que simbolizaba la nueva estructura que estaba construyendo en su vida. Sus ropas casuales pronto estaban sucias de arena y tierra, pero a Mateo no le importaba en lo más mínimo. Por primera vez en años, sentía una alegría genuina, despojada de las presiones y expectativas del mundo corporativo, una felicidad simple y profunda que no se podía comprar con dinero. El tiempo pasó rápidamente, tan rápido que cuando Isabela se acercó para avisar que era hora de irse, Mateo apenas podía creer que ya habían transcurrido 2 horas. Había perdido la noción del tiempo, sumergido en ese universo infantil que le resultaba tan fascinante. «Pueden almorzar con nosotros si quieren», invitó Isabela, para sorpresa de Mateo. Nada elaborado, solo un poco de pasta con salsa, algo simple para los niños. «Me encantaría», respondió él, sintiéndose inesperadamente emocionado por la invitación. Una pequeña señal de aceptación, un paso más hacia la integración. El pequeño apartamento de Isabela en La Piedad era acogedor y organizado, a pesar de su modestia. Las paredes de la sala estaban adornadas con fotografías de los niños, capturando cada fase de su crecimiento, cada sonrisa, cada momento. Mateo observó cada imagen con atención, intentando recuperar un poco del tiempo perdido a través de esos registros visuales, reconstruyendo una historia de la que él había estado ausente. El almuerzo fue sorprendentemente agradable. Los niños, ahora más a gusto con su presencia, especialmente David, que no paraba de hablar sobre sus dibujos animados favoritos y sus videojuegos, charlaban animadamente. «Puedes venir a jugar videojuegos aquí cualquier día», invitó David mientras comía su pasta, con la inocencia y espontaneidad de un niño. «David, no invites a la gente sin preguntarme primero», corrigió Isabela suavemente, pero con una pequeña sonrisa en los labios, una señal de que no estaba realmente molesta. «Pero él es tu amigo especial, ¿verdad, mamá?», argumentó el niño, con una lógica infantil que desarmó a ambos. Isabela y Mateo intercambiaron una mirada de vergüenza, un breve momento de complicidad que revelaba la inusual situación en la que se encontraban. «Sí, él es un amigo especial», confirmó ella después de una pequeña vacilación, la frase colgando en el aire, cargada de un significado más profundo de lo que los niños podían comprender. Ese domingo marcó el comienzo de una nueva rutina. Mateo comenzó a visitar a los niños los fines de semana,
llevándolos a paseos sencillos pero significativos, una vuelta por la laguna, una tarde en el cine viendo películas infantiles, un picnic improvisado en el jardín botánico. Isabela, por lo general, los acompañaba, manteniendo una distancia segura, observando la relación que se desarrollaba lentamente entre Mateo y sus hijos, una conexión que, a pesar de su escepticismo inicial, parecía crecer con cada encuentro. En las semanas siguientes, Mateo reorganizó completamente su agenda profesional, delegando responsabilidades que antes consideraba intransferibles, redefiniendo sus prioridades. Sus socios, acostumbrados a su omnipresencia y su control absoluto, notaron el cambio, pero él ofreció solo explicaciones vagas sobre cuestiones personales importantes, sin revelar la verdadera magnitud de la transformación que estaba experimentando. La relación con Leo, el más tímido de los tres, era la más desafiante. Mientras Rafael era curioso y David naturalmente expansivo, Leo mantenía una distancia emocional, una barrera invisible que Mateo respetaba, sin forzar aproximaciones, sabiendo que la confianza debía construirse con paciencia y autenticidad. Fue en una tarde lluviosa, cuando los cuatro estaban confinados en el pequeño apartamento de Isabela, que algo inesperado sucedió. Un momento de quiebre que abriría una grieta en la armadura de Leo. Mateo ayudaba a los niños con un rompecabezas complicado, la frustración creciendo con cada pieza que no encajaba. Mientras Isabela preparaba una merienda en la cocina, el aroma a galletas recién horneadas llenando el aire. Leo, frustrado con una pieza que no lograba encajar en su lugar, comenzó a llorar silenciosamente, las lágrimas rodando por sus mejillas sin un sonido. «Oye, no hace falta llorar, campeón», dijo Mateo suavemente, con una ternura que nunca había imaginado poseer. Se acercó a Leo, arrodillándose a su lado, buscando su mirada. «A veces las cosas más difíciles son las que más valen la pena, ¿sabes? Como este rompecabezas. Es complicado, pero la satisfacción de terminarlo es enorme». El niño levantó los ojos, aún llenos de lágrimas, su pequeña cara surcada por el llanto. «¿Tú nunca lloras?», preguntó, con una seriedad sorprendente para sus 5 años, una pregunta directa que desarmó a Mateo. «Claro que sí», respondió Mateo honestamente, una confesión que lo hizo sentir vulnerable, pero también extrañamente liberado. «Los adultos también lloran, Leo. Lloran por muchas razones». «¿Por qué?», insistió el niño, su curiosidad superando la tristeza. Mateo pensó por un momento, buscando las palabras adecuadas para una verdad compleja. «A veces por tristeza, Leo, cuando extrañamos a alguien o cuando nos sentimos solos. Y a veces por arrepentimiento, cuando nos damos cuenta de que hicimos algo mal y lastimamos a alguien que amamos, incluso sin querer. Es el dolor de haber cometido un error». Leo lo encaró intensamente, sus ojos fijos en los de Mateo, como si procesara cada palabra, cada matiz de la confesión. La comprensión, lenta pero segura, comenzó a iluminar su rostro. «¿Ya has lastimado a alguien que amas?», preguntó, la pregunta simple pero profunda, resonando en el pequeño apartamento. «Sí», admitió Mateo, sintiendo el peso de esa confesión, el eco de sus errores pasados resonando en el presente. «Y me arrepiento mucho, Leo. Muchísimo». El niño asintió, como si hubiera obtenido una respuesta importante, una pieza clave para entender el mundo de los adultos. Volvió a concentrarse en el rompecabezas, su frustración anterior disminuyendo, reemplazada por una nueva calma. Pero algo había cambiado. Una pequeña barrera había sido derribada. Una conexión silenciosa se había establecido entre ellos. A medida que los meses pasaban, la presencia de Mateo en la vida de los niños se volvió cada vez más constante, más natural. Ya no era solo el puny inocente, amigo especial de mamá, sino alguien a quien esperaban ver cada fin de semana, una figura constante y confiable en sus vidas. Las visitas se extendieron a cenas durante la semana, a idas a la escuela en días especiales para recogerlos, a acompañar a David a sus consultas médicas.
Momentos que antes le eran ajenos y ahora se habían convertido en parte esencial de su existencia. Fue en una de esas consultas, mientras esperaban los resultados de nuevos exámenes para David, que Isabela tocó un tema que venía posponiendo, un asunto que prometía sacudir la estabilidad que con tanto esfuerzo habían logrado construir. «Recibí una propuesta de trabajo», dijo ella, su voz baja y cautelosa, mientras observaba a los niños jugando con un juego educativo en la sala de espera, ajenos a la trascendencia de la conversación. La luz tenue de la clínica se cernía sobre ellos, creando una atmósfera de intimidad forzada. «Eso es bueno, ¿no?», respondió Mateo, notando la vacilación en la voz de ella, la pausa que precedía a una noticia significativa. Había aprendido a leer las señales en ella, a percibir las corrientes subterráneas de sus emociones. «La propuesta es para trabajar en Madrid», continuó Isabela, la magnitud de la noticia resonando en la pequeña sala. «Una editorial española quiere expandirse al mercado latinoamericano y necesita a alguien que conozca bien el mercado, que tenga experiencia en las particularidades de nuestra cultura literaria. El salario es más del doble de lo que gano aquí, Mateo. Sería una oportunidad única para mí, profesionalmente hablando. Y los niños tendrían una calidad de vida mucho mejor, acceso a mejores escuelas, a un sistema de salud más avanzado, a un futuro más prometedor del que puedo ofrecerles aquí, luchando día a día». Mateo sintió como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. Madrid, la distancia, la implicación de un océano entre ellos, lo golpeó con la fuerza de un rayo. «Madrid, no estarás pensando en aceptar, ¿verdad?». Su voz, que normalmente era firme y controlada, se quebró por la incredulidad y el pánico. Isabela suspiró, la carga de la decisión pesando sobre ella. «He pensado mucho en ello, Mateo. Es una oportunidad que no puedo ignorar. He pasado 5 años creando un futuro para ellos sola, con mis propias manos y mi propio esfuerzo. No puedo simplemente descartar una oportunidad como esta porque tú decidiste aparecer ahora y reconocer tu papel. No es justo, para mí, ni para ellos. Lo sé, admitió Mateo sintiéndose derrotado. Las palabras de Isabela un recordatorio cruel de su propio pasado egoísta. «Pero, ¿no hay alguna manera de resolver esto sin que tengas que ir tan lejos? Sin que los niños tengan que adaptarse a un cambio tan drástico, a una nueva cultura, a una nueva escuela? Acaban de acostumbrarse a mi presencia, a tener un padre. No pueden irse ahora». Antes de que Isabela pudiera responder, el médico los llamó para discutir los resultados de David. Las noticias eran alentadoras. La nueva medicación estaba funcionando bien, y los episodios de arritmia habían disminuido significativamente, una pequeña victoria en su lucha diaria. Sin embargo, el especialista recomendó continuar con el tratamiento y un seguimiento regular, una constante que los acompañaría en su futuro. En el camino de regreso a casa, en el espacioso coche de Mateo, el tema de Madrid se cernía sobre ellos como una nube pesada, un elefante silencioso que llenaba el habitáculo. Los niños, ajenos a la tensión que envolvía a los adultos, conversaban animadamente en el asiento trasero sobre lo que querían cenar, sus voces inocentes un contraste doloroso con la preocupación de sus padres. «¿Cuándo necesitas dar la respuesta?», preguntó Mateo, rompiendo el silencio, su mente trabajando frenéticamente en busca de soluciones. «En 2 semanas», respondió Isabela, su voz tensa. «Y quieren que empiece en 2 meses. Es un plazo apretado». Mateo apretó el volante con fuerza, su mandíbula tensa. «¿Y si yo?», comenzó, pero fue interrumpido por Rafael desde el asiento trasero. «Mamá, ¿qué es Madrid?». Isabela y Mateo intercambiaron miradas de sorpresa. El niño había escuchado más de la conversación de lo que imaginaban, sus oídos atentos a las palabras de los adultos. «Es una ciudad en otro país, hijo, en España», respondió Isabela cuidadosamente, eligiendo las palabras adecuadas para su comprensión infantil. «¿Vamos a vivir allí?», preguntó David, ahora igualmente interesado.
la curiosidad brillando en sus ojos. Isabela dudó, la verdad asomándose. Mamá recibió una propuesta de trabajo allí. Estoy pensando si debemos ir o no. ¿Pero y Mateo?, cuestionó Leo inesperadamente. Su voz baja pero clara, una pregunta que golpeó a Hugo y Marina como una bomba en el coche. ¿Él no puede ir con nosotros? La pregunta inocente de Leo resonó en el silencio del coche. Mateo y Isabela se miraron, sin saber qué responder. Había una verdad innegable en esa pregunta, una necesidad expresada por el niño que ellos no podían ignorar. Mateo tiene su trabajo aquí en Ciudad del Sol, hijo, explicó Isabela finalmente, su voz un poco forzada, tratando de dar una respuesta que los niños pudieran entender sin demasiadas complicaciones. Él tiene su empresa aquí y es muy importante. Entonces no quiero ir, declaró David categóricamente, su pequeña cara frunciéndose en un puchero. Quiero quedarme con Mateo también. Él es mi amigo especial y ahora sé que es mi papá. No quiero que se vaya. Yo también no quiero ir, concordó Rafael, su voz firme y decidida, su lealtad ya establecida. Leo no dijo nada, pero sus ojos grandes y expresivos se llenaron de lágrimas, la idea de la separación siendo demasiado para su naturaleza sensible. El resto del camino se hizo en un silencio pesado, cada adulto perdido en sus propios pensamientos, las palabras de los niños resonando en sus mentes, un recordatorio contundente de la responsabilidad que compartían. Esa noche, después de que los niños se durmieran, exhaustos por la emoción del día y el peso de las revelaciones, Mateo e Isabela conversaron largamente en la pequeña cocina del apartamento de ella, bajo la tenue luz de la lámpara. Se han apegado a ti más rápido de lo que imaginé, admitió Isabela, sosteniendo una taza de té entre sus manos, su postura más vulnerable de lo que él jamás la había visto. Incluso Leo, que es el más retraído, no para de hablar de ti. Los niños son así, respondió Mateo, su voz suave, con una nueva comprensión. Sienten cuando alguien se preocupa de verdad, cuando hay autenticidad en el afecto. Ellos no juzgan el pasado, solo el presente. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó ella, sus ojos buscando los de él, en busca de una solución, de un camino a seguir. La pregunta la hacía parecer más frágil de lo que su apariencia fuerte sugería. Mateo respiró hondo, una idea audaz formándose en su mente, una propuesta que sabía que la sorprendería, quizás incluso la asustaría. Tengo una idea. No sé si te gustará, pero ¿y si tú te vas a Madrid primero, te estableces allí, y los niños se quedan conmigo hasta que te acomodes? Solo por unos meses, 3 o 4. Isabela abrió los ojos de par en par, la sorpresa pintada en su rostro, seguida de una incredulidad apenas contenida. ¿Estás loco, Mateo? ¿Tú? Apenas sabes cambiar un pañal. No tienes idea de lo que es la rutina de 3 niños pequeños. Nunca has cocinado una cena, ni preparado un desayuno, ni lidiado con una crisis de llanto en mitad de la noche. Mateo sonrió, un brillo de determinación en sus ojos. No usan pañales, Isabela, ya tienen 5 años, y aprendo rápido. Puedo contratar ayuda si es necesario, una niñera con experiencia, personal de apoyo. Estoy dispuesto a hacer lo que sea. No es tan simple así. Hay cuestiones legales, un juez, papeles que firmar. Los niños no son un paquete que se envía de un lado a otro. Y la escuela, sus amigos, su rutina, es un cambio enorme para ellos. Podemos resolver eso, insistió Mateo, su voz cargada de convicción. Podemos hacer un documento legal, una guardia provisional, un acuerdo que nos respalde a ambos. Sé que es pedir mucho, Isabela, muchísimo, pero piénsalo. Tú podrías establecerte tranquilamente, encontrar un buen apartamento, conocer la escuela donde estudiarían, adaptarte a tu nuevo trabajo sin la presión de los niños. En unos pocos meses, ellos se unirían a ti y tendrías todo listo para recibirlos. Sería un aterrizaje suave para todos, para ti, para ellos. Y yo estaría aquí para cuidarlos, para asegurar su bienestar, para que no sientan tu ausencia de manera tan abrupta. Isabela permaneció en silencio,
considerando la propuesta con una seriedad que Mateo nunca le había visto. La idea, aunque descabellada a primera vista, tenía una lógica, un sentido que apelaba a su pragmatismo y a su deseo de dar lo mejor a sus hijos. «Es una locura», dijo finalmente, su voz un susurro, pero un susurro que contenía una pizca de esperanza. «Pero no es la idea más absurda que he oído en mi vida. De hecho, podría funcionar. Si logramos superar los obstáculos legales y emocionales, si realmente estás dispuesto a asumir esta responsabilidad de una manera tan profunda, quizás sea la mejor opción para ellos». En las semanas siguientes, la propuesta de Mateo se transformó en un plan concreto, una serie de acciones que, paso a paso, los acercarían a esa nueva realidad. Isabela aceptó el trabajo en Madrid y ambos buscaron un abogado especializado en derecho de familia para formalizar la guarda provisional de los niños a Mateo. El proceso fue complejo, cargado de burocracia y preguntas incómodas, pero ellos estaban decididos. El juez, después de una audiencia tensa y exhaustiva, donde Mateo expuso su compromiso y sus recursos, accedió al arreglo temporal, especialmente considerando la condición médica de David y la importancia de mantener su tratamiento sin interrupciones, garantizando la continuidad de su cuidado médico. La despedida en el aeropuerto fue, como era de esperar, desgarradora. Los niños lloraron, aferrados a su madre. Sus pequeños cuerpos temblaban con el pavor de la separación, prometiendo comportarse bien y obedecer a Mateo. Isabela, con los ojos empañados por las lágrimas, le entregó a Mateo una lista detallada de instrucciones, un compendio de la vida de sus hijos, horarios, alergias, preferencias alimenticias, manías, qué hacer en caso de fiebre, a quién llamar en emergencias, cada detalle vital para el bienestar de los pequeños. Era un manifiesto de su amor y su preocupación, un manual de instrucciones para el rol que Mateo estaba a punto de asumir. «Son solo 3 meses», repetía ella, como un mantra, intentando convencerse a sí misma tanto como a Mateo. «En 3 meses estarán conmigo en Madrid. Todo va a salir bien. Estaré lista para recibirlos. Va a salir todo bien», prometió Mateo, intentando parecer más seguro de lo que realmente se sentía, su voz un poco ronca por la emoción. Cuando el avión despegó y la figura de Isabela se desvaneció en el cielo, Mateo se encontró solo con 3 pares de ojos empañados que lo miraban, esperando orientación, esperando una respuesta, un terror silencioso invadiéndolo. El pánico lo invadió por completo. ¿Qué diablos acababa de hacer? ¿Cómo podía él, un hombre acostumbrado a delegar hasta la más mínima tarea personal, hacerse cargo de 3 niños pequeños? La inmensidad de la responsabilidad lo abrumó. Un nudo en el estómago que no podía disolver. «Entonces, ¿quién quiere tomar helado?», fue todo lo que logró decir. La pregunta banal, un intento desesperado por romper la tensión y distraer a los niños. Los primeros días fueron caóticos. Una avalancha de desafíos inesperados. Mateo transfirió temporalmente su oficina a casa, a un apartamento más grande que había alquilado cerca de la escuela de los niños. Un espacio ahora lleno de vida y desorden. La rutina matutina era una batalla épica. Despertar a 3 niños somnolientos, asegurarse de que se ducharan y se vistieran adecuadamente, preparar el desayuno, encontrar calcetines perdidos, mochilas, loncheras, y llegar a la escuela a tiempo, todo antes de que el sol se levantara por completo. Leo tuvo una crisis de llanto la segunda noche, abrumado por la añoranza de su madre, un dolor que Mateo no sabía cómo consolar. Rafael comenzó a probar los límites, cuestionando cada regla, cada instrucción, poniendo a prueba su paciencia. David tuvo fiebre, asustando a Mateo como nunca antes, haciéndole sentir la vulnerabilidad de la vida y el peso de su responsabilidad. Pero poco a poco, una rutina se fue estableciendo, un ritmo que, aunque desafiante, se volvió familiar y sorprendentemente gratificante.
Mateo descubrió que era capaz de hacer panqueques que a los niños les encantaban, una pequeña victoria culinaria. Aprendió a tratar rodillas raspadas, a hacer vendajes con la precisión de un experto, a revisar las tareas escolares con una paciencia que nunca creyó poseer. Su teléfono celular, antes utilizado solo para correos electrónicos y reuniones de negocios, ahora estaba lleno de fotos de los niños, de videos divertidos que enviaba a Isabela todas las noches, compartiendo cada pequeño logro, cada momento de alegría. Isabela llamaba diariamente por videollamada, ansiosa por noticias y por ver a sus hijos, su rostro reflejando el agotamiento de la adaptación a una nueva ciudad, a un nuevo trabajo. Ella también estaba adaptándose, aprendiendo sobre Madrid, buscando apartamentos, visitando escuelas, conociendo a su nuevo equipo, construyendo su propio futuro mientras Mateo construía el presente de sus hijos. «Estás muy delgado», comentó ella en una de esas videollamadas, observando a Mateo con atención, notando las ojeras bajo sus ojos. «Es la dieta de la paternidad», bromeó él, con una risa cansada. «Nunca tengo tiempo de comer bien, pero los niños están bien, ¿verdad? Eso es lo importante». Ella sonrió, una sonrisa genuina que Mateo anhelaba ver. «Rafael dijo que haces las mejores historias para dormir, que te inventas voces diferentes para cada personaje, que haces que los cuentos cobren vida de una manera que yo nunca pude». Mateo sonrió, un poco avergonzado. «Solo leo lo que está en los libros. Tal vez tenga un talento oculto para contar historias. ¿Quién lo diría?». Fue durante una de esas videollamadas, mientras hablaban de las ocurrencias de los niños y las dificultades de la rutina, que David, siempre directo y sin filtros, hizo la pregunta que cambiaría todo. La pregunta que los había eludido, que había sido una verdad a medias, ahora se pronunciaba en la voz de un niño, rompiendo el delicado equilibrio que habían establecido. «Mamá, ¿por qué Mateo no es nuestro padre de verdad?». La pregunta de David, formulada con la lógica simple e inquebrantable de un niño de 5 años, golpeó a Isabela y Mateo como un rayo en la videollamada. El silencio que siguió pareció interminable, un abismo de incertidumbre y una verdad a punto de ser revelada. Los otros niños también detuvieron lo que estaban haciendo y se acercaron a la pantalla, igualmente curiosos por la respuesta. «¿Qué quieres decir, hijo?», preguntó Isabela finalmente, su voz temblorosa, buscando tiempo, buscando las palabras adecuadas. «En la escuela, Pedro dijo que todo el mundo tiene un padre. Y yo vi las fotos antiguas en tu habitación, mamá. Tú y Mateo juntos», explicó David, su mirada inocente pero penetrante. «Mateo tiene los mismos ojos que nosotros, mamá, y somos muy parecidos a él, papá Mateo». Mateo sintió su corazón dispararse, un tamborileo ruidoso en su pecho. Miró a Isabela a través de la pantalla, buscando orientación, un permiso, una señal de cómo manejar esa situación inesperada. «Isabela, creo que merecen saber la verdad», dijo Mateo, su voz firme y decidida, su mano posada suavemente sobre el hombro de David, un gesto de apoyo y compromiso. Isabela cerró los ojos por un momento, un suspiro profundo, luego asintió, su rostro resignado pero con una nueva resolución. «Sí, tienes razón, merecen la verdad. Niños, siéntense aquí cerca», pidió ella, su voz suave pero autoritaria. Las 3 criaturas se acomodaron en el sofá, con Mateo a su lado, sus pequeños cuerpos buscando la comodidad del contacto con él. Isabela los miraba a través de la pantalla, sus ojos empañados por las lágrimas, la emoción desbordándose. «David, para responder a tu pregunta, Mateo sí es su padre», dijo ella con voz firme pero suave, la verdad liberándose finalmente. «Su padre biológico, de sangre. Él es su papá». «Lo sabía», exclamó David con una sonrisa triunfante, su pequeña cara iluminada por la revelación. Rafael permaneció serio, procesando la información, su mente analítica intentando encajar las piezas. Leo miró a Mateo con una expresión difícil de descifrar,
Una mezcla de sorpresa, curiosidad y una incipiente esperanza. ¿Por qué nunca viviste con nosotros?, preguntó Rafael directamente a Mateo, con su franqueza habitual. ¿Por qué? Mateo dudó, buscando las palabras adecuadas para explicar una historia compleja, llena de errores y malentendidos, a la mente simple de un niño. Porque yo no sabía que existían hijos míos. Cuando su mamá descubrió que estaba embarazada, nosotros ya no estábamos juntos. Nos habíamos separado, habíamos tomado caminos diferentes. ¿Por qué se pelearon?, cuestionó David, su curiosidad insaciable. Isabela intervino, asumiendo parte de la responsabilidad, suavizando la cruda realidad de su ruptura. No nos peleamos exactamente, cariño. A veces los adultos siguen caminos diferentes, incluso cuando se quieren. Y cuando Mateo y yo nos separamos, yo aún no sabía que ustedes estaban en mi barriga. Fue una sorpresa para todos. ¿Y ahora?, preguntó Leo, hablando por primera vez, su voz apenas un susurro, cargada de una vulnerabilidad que rompió el corazón de Mateo. ¿Te vas a ir de nuevo? ¿Nos vas a dejar solos otra vez? La pregunta de Leo golpeó a Mateo como una flecha, perforando su corazón, un reflejo de los miedos más profundos de los niños, de su temor al abandono. Se arrodilló frente al sofá, mirando directamente a los tres, sus ojos fijos en los de ellos, transmitiendo una honestidad que nunca antes había sentido con tanta fuerza. No, no me voy a ir, lo prometo, dijo, su voz cargada de convicción, las palabras saliendo de su alma. Tardé mucho en encontrarlos, en saber que existían. Perdí años valiosos, que nunca podré recuperar. Y ahora que los he encontrado, que sé que son mis hijos, seré su padre para siempre. No los dejaré. Estaré aquí para ustedes, siempre. Las semanas siguientes fueron de ajustes, de asimilar la nueva información. Los niños procesaban la revelación de diferentes maneras. Rafael hacía muchas preguntas sobre el pasado, queriendo entender cada detalle, cada porqué. David estaba simplemente feliz de tener un padre, como los otros niños de la escuela, su alegría desbordante. Leo, el más sensible, alternaba entre momentos de cercanía intensa, buscando abrazos y consuelo, y periodos de distancia, como si aún estuviera probando si Mateo realmente se quedaría, si esa promesa de para siempre era verdadera. Isabela, en Madrid, enfrentaba sus propios desafíos. El trabajo era exigente, demandando toda su energía y concentración, y la adaptación a un nuevo país, a una nueva cultura, no era fácil. En las videollamadas diarias, ella parecía cada vez más cansada, pero también más determinada, más fuerte en su propósito. Encontré un apartamento perfecto, contó ella en una de las llamadas, con un tono de voz que denotaba un pequeño triunfo. Tiene 3 habitaciones, queda cerca de una buena escuela y de un parque. Es un buen lugar para empezar nuestra nueva vida allí. Eso es genial, respondió Mateo, su voz llena de un apoyo genuino. Los niños lo van a adorar, estoy seguro. ¿Cómo están lidiando con la revelación? ¿Están asimilando bien todo? Sorprendentemente bien, dijo él, una sonrisa asomando en sus labios. Creo que de alguna forma ellos ya lo sabían o lo sentían. David ahora se empeña en presentarme como mi papá a todo el mundo, con un orgullo que me desarma. No para de decirlo. Isabela sonrió, una sonrisa de alivio y una pequeña punzada de envidia sana. Y Leo, ¿cómo está mi pequeño? Tiene días mejores y peores, confesó Mateo, un eco de la realidad cotidiana. Ayer tuvo una pesadilla y me llamó en medio de la noche. Se durmió abrazado a mí. Fue increíble, Isabela. Sentir su pequeño cuerpo tan cerca, su confianza, es algo que nunca experimenté. Me hizo darme cuenta de lo mucho que me había perdido, de lo que significa ser padre. Entiendo, dijo Isabela suavemente, su voz cargada de una comprensión profunda. Él siempre fue el más sensible de los 3. Necesita ese contacto, esa seguridad. Un mes pasó volando, lleno de nuevos desafíos y pequeñas victorias. Mateo reorganizó completamente su vida, profesional,
delegando aún más responsabilidades, trabajando desde casa siempre que era posible. Descubrió, para su sorpresa, que muchas de las reuniones que antes consideraba esenciales podían hacerse por videollamada o simplemente podían ser delegadas a su equipo de confianza, liberando su tiempo para sus hijos. La empresa continuaba prosperando, incluso con su ausencia física, una prueba de que su obsesión anterior no era tan indispensable como creía. Su casa, antes un ambiente minimalista y frío, un reflejo de su vida solitaria y enfocada en el trabajo, ahora estaba llena de vida, dibujos de colores pegados en la nevera, juguetes esparcidos por la sala, fotos de los niños en todos los rincones. Era caótico y ruidoso, sí, pero también estaba llena de risas, de alegría, de una energía que antes no existía. Era un hogar. Cuando Isabela anunció que regresaría a Ciudad del Sol para una visita corta de una semana, antes de llevar a los niños definitivamente a Madrid, Mateo sintió emociones contradictorias. Quería ver a Isabela, por supuesto, pero también temía el momento de despedirse de los niños, de esa rutina que se había vuelto tan preciada para él. El reencuentro en el aeropuerto fue emocionante. Los niños corrieron para abrazar a su madre tan pronto como la vieron salir por la puerta de desembarque, sus pequeñas figuras lanzándose a sus brazos con una alegría incontenible. Isabela, con lágrimas en los ojos, apretó a cada uno de ellos contra su pecho, como si quisiera compensar todo el tiempo perdido, cada abrazo ausente. Mateo observaba la escena desde una distancia respetuosa, dándoles espacio para ese momento familiar tan íntimo. Cuando Isabela finalmente lo miró, había algo diferente en sus ojos, una luz, una comprensión, un agradecimiento que trascendía las palabras. «Gracias por cuidar tan bien de ellos», dijo ella, acercándose a él, su voz cargada de una emoción sincera. «Realmente has hecho un trabajo increíble, Mateo. No sé cómo lo hiciste. Ellos son increíbles», respondió Mateo simplemente, una sonrisa tierna asomando en sus labios. «Tú hiciste un trabajo increíble todos estos años, Isabela. Has formado a unos niños maravillosos. Los hiciste felices». En el apartamento, Isabela quedó sorprendida con el ambiente acogedor que Mateo había creado. Notó los horarios meticulosamente organizados en la puerta de la nevera, los cuadernos de la escuela cuidadosamente revisados, los medicamentos de David separados y etiquetados con una precisión asombrosa. Todo indicaba un cuidado y una dedicación que ella no había anticipado en el Mateo de antaño. «Realmente te has convertido en un padre», comentó ella, con una admiración genuina en su voz, mientras los niños mostraban animadamente su nueva habitación, sus juguetes, su espacio. «Tuve que aprender a la fuerza». Él sonrió, una sonrisa cansada pero feliz. «Pero valió cada minuto, cada noche sin dormir, cada rompecabezas, cada lágrima. Ha sido lo más gratificante que he hecho en mi vida». Esa noche, después de que los niños finalmente se durmieran, exhaustos de tanta emoción y juegos, Mateo e Isabela se sentaron en la terraza con copas de vino, la brisa nocturna acariciando sus rostros. «¿Cómo ha sido Madrid?», preguntó él. El sonido de la ciudad en la noche un telón de fondo para su conversación íntima. «Desafiante, estimulante, solitario», admitió ella, su voz suave, con una franqueza que nunca le había mostrado antes. «El trabajo es todo lo que siempre soñé, Mateo, la oportunidad que esperé toda mi vida, pero estos meses sin los niños han sido más difíciles de lo que imaginé. La casa se siente vacía sin sus risas, sin su energía. Los echo de menos cada minuto». Ella suspiró, una profunda exhalación que liberaba el peso de la decisión que se cernía sobre ella. «Y viéndolos cómo están de felices aquí, contigo, con esta nueva rutina que han construido, estoy empezando a cuestionar si realmente debería llevármelos, si es lo mejor para ellos». Mateo la miró sorprendido. La posibilidad de que los niños se quedaran con él, de que la separación no fuera definitiva, encendiendo una chispa de esperanza en su corazón. «¿Qué estás diciendo, Isabela? ¿Estás pensando en quedarte?»,
No sé con certeza. Ella negó con la cabeza, una expresión de confusión y búsqueda en su rostro. Es solo que por primera vez estoy considerando otras posibilidades, Mateo. Diferentes caminos. ¿Cómo cuáles?, preguntó él, con una urgencia que no pudo disimular. Isabela tomó un sorbo de vino antes de responder, sus ojos fijos en el horizonte de la ciudad, como quizás quedarme en Madrid sola por más tiempo. Si la editorial me permite trabajar a distancia parte del tiempo y dejar que los niños se queden aquí contigo. O quizás incluso regresar a Ciudad del Sol, si encuentro una oportunidad que me permita estar cerca de ellos. Mi trabajo de mis sueños en Madrid es increíble, Mateo, pero me he dado cuenta de que los sueños cambian. Las prioridades se redefinen. Lo que antes era mi todo, ahora es solo una parte de algo mucho más grande. Ella lo miró directamente a los ojos, una profundidad de emoción que lo conmovió hasta lo más hondo de su ser. Verte con nuestros hijos, la forma en que te has entregado a ellos, la felicidad que les brindas, me ha hecho replantearme muchas cosas, Mateo. Ha puesto en perspectiva mi propia vida y mis propias elecciones. Me ha demostrado que puedes ser el padre que ellos necesitan, que siempre necesitaron. Él le tomó la mano suavemente, un gesto de conexión y apoyo que trascendía su pasado. Quizás podamos encontrar un término medio, Isabela, un arreglo que funcione para todos nosotros, un camino que nos permita a ambos estar presentes en sus vidas, de una manera sana y amorosa. ¿Como una familia?, preguntó ella con una sonrisa triste, la palabra familia resonando con un eco de anhelo y esperanza. No necesariamente como una pareja tradicional, Isabela, respondió él, cuidadosamente, siendo honesto sobre la complejidad de su relación. Pero sí como una familia. Los niños merecen tenernos a ambos presentes en sus vidas de alguna forma. Merecen tener a su padre y a su madre, unidos en el propósito de criarlos y amarlos. Isabela apretó ligeramente la mano de Mateo, un gesto silencioso de acuerdo y de una conexión que iba más allá de las palabras. Necesitamos pensarlo con calma, Mateo, tomar decisiones con la cabeza, no solo con el corazón. Hay mucho en juego, demasiadas vidas involucradas. Estoy de acuerdo, dijo Mateo, pero sea cual sea la decisión, sé que podemos hacer que esto funcione, juntos, por ellos. La semana pasó rápidamente, entre conversaciones largas y sinceras. Isabela y Mateo hablaban durante horas todas las noches, después de que los niños se dormían, discutiendo posibilidades, planes, arreglos posibles, explorando cada opción con una seriedad que reflejaba la magnitud de lo que estaba en juego. No llegaron a una conclusión definitiva, pero acordaron posponer cualquier cambio drástico hasta que pudieran evaluar todas las opciones con cuidado, buscando la mejor solución para todos, especialmente para los niños. En la víspera de la partida de Isabela, mientras ella arreglaba su maleta, Leo entró silenciosamente en la habitación, su pequeña figura envuelta en la sombra. «Mamá, no quiero que te vayas de nuevo», dijo con los ojos llenos de lágrimas, su voz apenas un susurro, el miedo a la separación palpable en cada sílaba. Isabela abrazó a su hijo con fuerza, sintiendo el temblor de su pequeño cuerpo. «Mamá va a volver pronto, lo prometo, mi amor. Es solo por un tiempo. Estaré de vuelta antes de que te des cuenta. ¿No podemos quedarnos todos juntos?», preguntó, su voz ahogada por el llanto. «Tú, yo, mis hermanos y papá Mateo, ¿no podemos ser una familia de verdad? ¿Vivir todos en la misma casa?». Isabela miró a su hijo, sorprendida al escucharlo llamar a Mateo papá por primera vez, una señal de la profunda conexión que se había forjado entre ellos. «Estamos intentando encontrar la mejor solución para todos, mi amor», respondió ella, besando la frente del niño, sus propias lágrimas cayendo sobre su cabello. «A veces, las cosas más importantes de la vida tardan tiempo en acomodarse, en encontrar su lugar. Pero te prometo que haremos todo lo posible para que estemos juntos, de alguna manera, siempre». La partida de Isabela hacia Madrid fue diferente esta vez. No había más secretos entre
Ellos, ni resentimientos guardados ni muros invisibles. Había una comprensión mutua, una aceptación de sus roles y de la complejidad de su nueva realidad. En el aeropuerto, los niños se despidieron con abrazos fuertes, pero sin el desespero de la primera vez. Sabían que su madre volvería pronto y que Mateo, su padre, estaría con ellos mientras tanto, una presencia constante y amorosa. «Llamaré todos los días», prometió Isabela, acomodando el cuello de la camisa de David, un gesto tierno y familiar. «¿Y traerás regalos?», preguntó él, siempre práctico, siempre buscando el lado divertido de las cosas. Isabela rió, una risa clara y melodiosa. «Sí, voy a traer regalos, muchísimos». Cuando se giró para despedirse de Mateo, había una complicidad silenciosa entre ellos, un entendimiento profundo que trascendía su pasado y se proyectaba hacia un futuro incierto, pero esperanzador. Ya no eran exnovios resentidos, ni extraños intentando reconectarse. Eran socios en una jornada inesperada, unidos por el amor incondicional a sus hijos. «Buen viaje», dijo él, abrazándola brevemente, un gesto cargado de respeto y gratitud. «Estaremos esperando. Cuídate mucho». «Cuida bien de ellos», respondió ella antes de girarse y caminar hacia la puerta de embarque, dejando a Mateo con los niños. Un nuevo capítulo comenzando en sus vidas. Las semanas siguientes trajeron una nueva dinámica para la vida de Mateo y los niños. Sin la expectativa de una separación inminente, de un adiós definitivo, pudieron relajarse y establecer una rutina más natural, más fluida. Mateo aprendió a equilibrar mejor las demandas de su trabajo con las necesidades de sus hijos, mientras estos se acostumbraban cada vez más a la idea de que tenían un padre presente en sus vidas, un padre que estaba allí para ellos en cada paso del camino. Las videollamadas con Isabela continuaban siendo diarias, pero ahora estaban llenas de discusiones sobre el futuro, sobre cómo hacer que ese arreglo funcionara a largo plazo. Ella había hablado con la editorial en Madrid, explicando su situación y la necesidad de un arreglo más flexible, posiblemente trabajando parte del tiempo de forma remota desde Ciudad del Sol. No estaban muy contentos, pero entendieron, explicó ella en una de las llamadas con un tono de alivio. «Me ofrecieron un nuevo contrato, 3 meses en Madrid, 3 meses en Ciudad del Sol, alternativamente. ¿Qué te parece? ¿Crees que funcionaría para todos?» «Creo que puede funcionar», respondió Mateo, mientras ayudaba a Rafael con su tarea, un libro de matemáticas abierto en su regazo. «Los niños podrían quedarse conmigo durante tus periodos en Madrid y contigo cuando estés en Ciudad del Sol. Y cuando yo esté en Ciudad del Sol, podrías visitarlos siempre que quisieras, pasar tiempo con ellos, llevarlos a la escuela, a sus actividades. Me parece un buen plan. Podemos probar y ver cómo funciona, ajustar sobre la marcha si es necesario. Lo importante es que estemos ambos presentes. En esta nueva fase, Mateo se sorprendió con la facilidad con que se adaptó a la vida de padre. Las reuniones importantes ahora tenían que encajar entre el horario de llevar a los niños a la escuela y recogerlos. Los fines de semana eran dedicados exclusivamente a paseos por el parque, sesiones de cine infantil y partidos de fútbol en el patio, siempre con especial cuidado con David, quien, aunque limitado por su problema cardíaco, insistía en participar en todo. Su espíritu indomable, su casa, antes un símbolo de su éxito individual, de su ascenso meteórico en el mundo de los negocios, se convirtió en un verdadero hogar. Los cuartos de los niños estaban decorados con sus personajes favoritos, llenos de color y vida. La cocina siempre tenía frutas frescas y galletas caseras, un aroma de calidez que impregnaba el ambiente. La sala exhibía orgullosamente los dibujos hechos por ellos, colgados en la pared como obras de arte preciadas. Una tarde, recibió una llamada de su madre, un tono de voz que denotaba impaciencia. «Hijo, ¿cuándo vamos a conocer a nuestros nietos?», preguntó directamente, sin rodeos, su voz cargada de una expectación contenida. Mateo dudó. Aún no les había contado a sus padres sobre los niños,
no por vergüenza o recelo, sino por querer primero establecer una relación sólida con ellos antes de expandir el círculo familiar, de presentarlos a los abuelos. Quería que los niños se sintieran seguros y amados en su nueva realidad antes de añadir más figuras a su ya compleja vida. Pronto, mamá, lo prometo. Todavía nos estamos adaptando a esta nueva realidad, a esta nueva rutina. Las cosas han sido intensas. Ha sido un gran cambio. Bueno, no demores mucho, insistió su madre, con un tono que no admitía objeciones. Tu padre y yo no nos estamos volviendo más jóvenes, ¿sabes? Queremos disfrutar de nuestros nietos, malcriarlos un poco, llevarlos al parque, contarles historias. Queremos ser abuelos presentes en sus vidas. Después de colgar, Mateo se dio cuenta de que era hora de ampliar los horizontes de los niños, de introducirlos en la familia extendida. Se había concentrado tanto en construir su propia relación con ellos, en establecer su rol como padre, que había olvidado el resto de la familia, los abuelos que ansiaban conocerlos. El domingo siguiente organizó un almuerzo en su casa y con una mezcla de emoción y nerviosismo invitó a sus padres. La ansiedad era visible en el rostro de los niños, especialmente de Leo, siempre el más sensible a los cambios, a las nuevas situaciones. ¿Y si no les gustamos?, preguntó mientras Mateo le arreglaba la camisa, su pequeña cara arrugada por la preocupación. Mateo se arrodilló, tomó la mano de su hijo y lo miró a los ojos, con una ternura infinita.